Estamos entonces hablando acerca de el control metabólico, las vías metabólicas activas en el estado postpancreático. Decíamos que el elemento indispensable o la señalización o el elemento señalizador indispensable en este estado es la presencia de valores elevados de insulina en sangre, y esta insulina en sangre secretada por la célula beta pancreática es debido a la presencia de los carbohidratos ingeridos en la dieta, como estudiamos ayer, cómo se digieren, cómo se absorben y cómo se distribuyen esos carbohidratos que nosotros podemos ingerir dentro de la dieta. Y que el efecto que la insulina va a tener sobre los diferentes tejidos y las vías que se van a activar para metabolizar esa glucosa producto del metabolismo del almidón, del metabolismo de la maltosa, de la lactosa, van a tener diferentes efectos en los diferentes tejidos, o la ruta, la razón, el destino de la glucosa en los tejidos va a ser diferente dependiendo del tejido del que estemos hablando. Y por supuesto esto todo está mediado por el efecto que estos tejidos tienen, o la respuesta que estos tejidos tienen a la insulina, por la manera en cómo la insulina se une a su receptor, interacciona con su receptor y activa la cascada de señalización insulínica, promoviendo entonces la activación o inhibición de enzimas claves en las diferentes rutas metabólicas. Nosotros vamos a estudiar 3 tejidos claves a lo largo de este curso, que es la respuesta muscular esquelética, la respuesta del tejido adiposo, que son los 2 tejidos cuya captación de glucosa es dependiente de insulina, y del tejido hepático. Y así habíamos dicho, por ejemplo, al día de ayer, que el músculo esquelético capta glucosa a través del GLUT4, que es un transportador de glucosa que es dependiente de insulina. Es un transportador de glucosa que tiene un KM muy bajo, pero que una muy alta afinidad por la glucosa, pero que es intracelular, que se sintetiza y se localiza a nivel de vesículas de secreción, y que el tráfico de estas vesículas es estimulado por la cascada de señalización insulínica. Que la glucosa, que en el tejido adiposo igual la captación de glucosa es estimulada por la insulina, y que el destino metabólico de esta glucosa es diferente en estos 2 tejidos. Que en el caso de la glucosa, en el caso del tejido muscular esquelético, la glucosa puede ir a la síntesis de glucógeno, vía metabólica que se conoce como glucogénesis o glucogenogénesis. Le ponen el no si les hace más fácil reconocerlo, y diferenciarlo de la gluconeogénesis, la glucogénesis y la gluconeogénesis. Le pueden colocar el no, glucogenogénesis. Y que este tejido, en el caso del tejido muscular esquelético, el metabolismo de esa glucosa o el metabolismo de ese glucógeno depende de la actividad muscular. Cuando el tejido muscular entra en contracción muscular, por la señalización hormonal que se da en este tejido, mediado por los neurotransmisores del sistema nervioso, como la adrenalina, por ejemplo, es capaz de entonces ser degradado ese glucógeno en glucosa durante la actividad física o durante la contracción muscular, y esa glucosa ir entonces a la glucólisis, que es la vía que se encarga de convertir la glucosa en piruvato. Una vez obtenido esto, esta vía, tanto la glucogénesis como la glucólisis como la glucogenólisis son vías citoplasmáticas. Ahora el piruvato ingresa a la mitocondria, y dentro de la mitocondria el piruvato va a sufrir una descarboxilación oxidativa. Es un compuesto de 3 carbonos. Recuerden que la glucosa es un compuesto de 6. El resultado final de la glucólisis es la generación de 3 compuestos de 3 carbonos, perdón, 2 compuestos de 3 carbonos, 2 moléculas de piruvato por cada molécula de glucosa. Ese piruvato va a ir a sufrir una descarboxilación oxidativa dentro de la mitocondria, mediado por un complejo multienzimático, que es el complejo multienzimático de la piruvato deshidrogenasa, para dar acetil-CoA. Y este acetil-CoA irá al ciclo de Krebs para la generación de energía, tanto en el ciclo propiamente dicho como en la cadena respiratoria. El
tejido adiposo, por el contrario, un tejido metabólicamente menos activo y cuya función principal es el almacenaje de energía. Ojo, la función principal en el contexto que nosotros estamos estudiando, ¿no? El tejido adiposo tiene muchas otras funciones y en la medida que lo hemos ido conociendo, sabemos que es un tejido sabemos más de él y por ende un tejido hormonalmente más activo. No solamente es un tejido que almacena grasa, almacena triacilglicéridos, sino que es un tejido metabólicamente activo que produce una importante cantidad de sustancias señalizadoras como la leptina, la grelina y otras sustancias que participan en el control del metabolismo energético, pero sin embargo nosotros nos vamos a reservar aquí en la idea del papel que tiene el tejido adiposo como almacenaje de la energía en forma de triacilglicéridos. La glucosa entonces puede ir a la glucólisis para la generación de energía igual para transformarse en piruvato, luego del piruvato en acetil-CoA para generar energía, pero también esa glucosa que es metabolizada en el tejido adiposo puede generar glicerol fosfato, que es un intermediario necesario para la síntesis de ácidos grasos que son sintetizados en el tejido adiposo para la formación de triacilglicéridos en la síntesis de triacilglicéridos. En el hígado, la glucosa tiene una mayor variedad de rutas metabólicas. En el caso del hígado, la captación de glucosa es independiente de la insulina, pero es mediada por el GLUT2, que tiene un KM muy elevado, de manera que el hígado solo capta glucosa en presencia de altas concentraciones de la misma. Y la otra característica particular que tiene el GLUT2 es que es bidireccional. El GLUT2 puede catalizar o permitir el transporte de la glucosa desde el espacio extracelular al intracelular como del intracelular al extracelular, dependiendo de la concentración, moviendo la glucosa a favor de un gradiente de concentración. En el caso de lo tocante de lo que estamos hablando nosotros en este momento, que es en el estado postpandrial, entonces la glucosa se mueve desde el exterior del hepatocito hacia el interior del hepatocito, mediado por el GLUT2. O sea que el GLUT2 actúa como puerta cuando ya la célula está satisfecha, saca la glucosa. ¿Hace eso? No es un tema de si está satisfecha o no, ¿ok? Sino que el hígado es el principal responsable del mantenimiento de la glucemia. El hígado tiene la capacidad de generar glucosa a partir de la degradación del glucógeno, como lo vemos acá, pero en este caso no es para producir glucosa para la contracción o para la generación energética, sino para exportar, para sacarla, para mantener los niveles sanguíneos de glucosa. Entonces esa glucosa tiene que salir del hígado. La glucosa que se produce por glucogenólisis tiene que salir del hígado, obviamente no en este estado. Estamos hablando de, en este caso, un paciente que ya no tiene, ha tenido mucho tiempo de privado de la alimentación y por ende los niveles de insulina están en sus niveles basales y aquí estamos bajo el control contrainsulínico cuando esto ocurre. Además de eso, el hígado fabrica glucosa, puede transformar los aminoácidos en glucosa, puede transformar otros compuestos en glucosa y esa glucosa que producto de todas estas vías metabólicas debe salir del hígado. ¿Por dónde sale? Sale a través del mismo GLUT, del mismo GLUT2. Ya, o sea, es de la glucosa que sale de la síntesis del glucógeno. De la degradación del glucógeno. Ok. Entonces, parte de la glucosa puede ir a glucólisis igual para generar piruvato, 2 moles de piruvato por cada mol de glucosa y por la piruvato deshidrogenasa producir acetil-CoA. ¿Ok? Y este acetil-CoA irá a la obtención, a la generación de energía, pero la glucosa también puede transformarse en glucógeno en la glucogenogénesis, pero también puede transformarse en ácidos grasos en lo que conocemos como lipogénesis. La glucosa puede ir a la síntesis de colesterol. Por otro lado, la glucosa puede ser el donador o el origen del esqueleto carbonado necesario para la síntesis de aminoácidos no esenciales. Y me voy a devolver aquí un poquito.
de todo esto lo vimos ayer. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde se originan los ácidos grasos? Bueno, en el caso, por ejemplo, del músculo esquelético, cuando los requerimientos energéticos de la célula están satisfechos y la relación ADP-ATP está a favor del ATP, la relación NAD reducido, NAD oxidado está a favor del NAD reducido, esto va a producir una inhibición, como ustedes ya saben, tanto una inhibición por regulación alostérica negativa del ATP sobre la isocitrato deshidrogenasa para acumular isocitrato, quien se transforma de manera espontánea en citrato, y este citrato es capaz de ser un importante señalizador. Por otro lado, parte de ese ATP puede ser donador de fosfato para la síntesis de creatina-fosfato, la llamada creatina, por la que tantos están interesados en el mundo deportivo principalmente. Ok, entonces esto que está acá es básico, que ustedes puedan saber cuál es el destino metabólico de la glucosa en cada uno de los tejidos y cómo se llaman cada una de las vías. Reconocer cuando hablamos de glucogénesis, que estamos hablando de la síntesis de glucosa. Cuando hablamos de glucólisis, estamos hablando de la degradación de la glucosa a piruvato. Que cuando hablamos de la síntesis de ácidos grasos, estamos hablando precisamente de la lipogénesis, de esa vía en la cual la glucosa se transforma, o el acetil-CoA proveniente de la glucosa se transforma en ácidos grasos. Cuando hablamos de esteroidogénesis, hablamos de la síntesis de colesterol, y así cada una de estas vías, y que no hay síntesis de colesterol en el tejido muscular esquelético, por ejemplo. La síntesis de colesterol solo se da en el hígado. No hay síntesis de ácidos grasos en el tejido adiposo y en el tejido muscular. Los ácidos grasos se sintetizan en el hígado. No hay glucogénesis en el tejido adiposo, porque el tejido adiposo no almacena glucógeno. ¿Okay? ¿Y por qué no hay glucogénesis en el tejido adiposo? Porque no tiene no, el tejido adiposo es nucleado. El tejido adiposo es nucleado, una célula nucleada. El hígado no tiene la capacidad. ¿Por qué no de se hacer produce glucogénesis? glucogénesis o glucogenogénesis en el tejido adiposo? No tiene mitocondrias. No, sí, Tiene todos los órganos, no tiene desplazar. Porque su fin es sintetizar triacilglicéridos. ¿Pero por qué? Porque no tiene las enzimas de la vía glucogenogénica. O sea, la glucogenosintasa, la enzima ramificante, no se expresan en el tejido adiposo, pero sí se expresan en el tejido hepático y sí se expresan en el tejido muscular. ¿Por qué no hay síntesis de ácidos grasos en el músculo? ¿Por qué no hay síntesis de ácidos grasos en el tejido adiposo? Porque la maquinaria enzimática necesaria para la síntesis de estos ácidos grasos no se expresan en estos tejidos, solo se expresan en el tejido hepático. Recuerden que les vengo diciendo hace mucho tiempo, lo que hace la característica diferencial desde que comenzamos a ver enzimas, lo que hace la característica, lo que diferencia a cada célula de cada tejido es precisamente el material enzimático que se expresa. A pesar de que el ADN de nuestros adipocitos es igual al ADN de nuestros músculos y es igual al ADN de nuestro hígado, las proteogenes que se expresan y por ende las enzimas que se sintetizan en el hígado hacen que el hígado sea hígado. Las enzimas que se sintetizan en el músculo y se expresan en el músculo hacen que el músculo sea músculo. ¿Ok? ¿Y por qué no hay glucogénesis en el tejido adiposo? Porque la maquinaria enzimática de la glucogénesis no se expresa en el tejido adiposo. La regulación de esto, por supuesto, es algo muy complejo, pero la diferencia importante que quiero que se lleven es precisamente esa. Pero vamos a hablar de esta vía en particular. Vamos a hablar
entonces de cómo la glucosa se convierte en piruvato. La idea es que ustedes hagan la conexión, que siempre hagan la conexión, ¿ok? Esto se va a conectar directamente con la síntesis de acetil-CoA, y esta síntesis de acetil-CoA se va a conectar directamente con el ciclo de Krebs. Todas las vías que donan acetil-CoA, o que producen acetil-CoA, terminan conectándose con el ciclo de Krebs en la producción de energía. Recuerden cuando la primera lámina, aquella lámina fea, el pocotón de nombres, el pocotón de enzimas, del resumen del mapa metabólico. El mapa metabólico va a un centro, ese centro es el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque las proteínas pueden generar acetil-CoA, porque los ácidos grasos pueden generar acetil-CoA, porque los carbohidratos pueden generar acetil-CoA, y todo ese acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs en estas condiciones para la síntesis de energía. En otras condiciones será diferente. Ok, entonces, la primera vía que nosotros vamos a conocer, la primera vía metabólica que vamos a conocer es la glucólisis. Es importante que cuando nosotros vamos a hablar de una vía metabólica, cualquiera que sea esta, ustedes deben describir, en primer lugar, en qué tejidos, en qué células se produce. En segundo lugar, en qué parte de la célula se produce. Deben conocer cuáles son sus sustratos iniciales, al menos. Y sus productos finales. Productos o productos, plural o en singular, dependiendo de la vía. 4. Deben saber cuáles son las enzimas claves. Las enzimas claves son las enzimas que se regulan, son las enzimas cuya actividad es regulable, por ende son las enzimas que determinan el flujo de sustrato de la vía. Esas enzimas clave, ustedes deben saber cuáles son sus sustratos, cuáles son sus productos y cuál es la forma de regulación. Algunas de estas enzimas tienen una regulación, se cumplen todas las formas de regulación. Estas enzimas pueden ser reguladas muchas veces por modificación covalente, en el caso de que aplique. Recordando entonces que si una hormona, si la insulina promueve la fosforilación de esa enzima para su activación, entonces las contrainsulínicas promueven la desfosforilación de esa misma enzima para su inactivación. Que si la insulina promueve la fosforilación de esa enzima para inactivarla, entonces la cascada contrarreguladora va a promover la desfosforilación de esa enzima para activarla. Eso siempre va a ocurrir así porque la regulación hormonal es recíproca. Y, dígame. O sea que las enzimas son como que las antagonistas de la reacción de la insulina. O sea, si la insulina... No, eso que acabas de decir no tiene sentido. ¿No? Porque, o sea, está diciendo que... Si porque ellas no antagonizan la regulación enzimática de la insulina, no antagonizan la señalización hormonal. No, le decía... Pero si la insulina... Hacen como un feedback. Si por ejemplo yo tengo esto, o sea, la transformación de glucosa en piruvato, ¿ok? Es lo que nosotros llamamos como glucólisis. La vía se llama glucólisis. Ahora, si la insulina promueve la glucólisis, entonces el glucagón inhibe la glucólisis, en términos generales. Ahora, ¿cómo la insulina promueve la glucólisis? La insulina promueve la glucólisis por la activación, por ejemplo, de la fosfofructoquinasa
por la fosforilación de la activación de la fosfofructoquinasa 2, que es una enzima clave. No tiene ninguna complejidad. Fosfato, fructo, fructosa, quinasa, fosfotransferasa. O sea que la enzima es una fosfotransferasa. No tiene nada de complejo. Entonces, si la insulina promueve la glucólisis, entonces ella activará la fosfofructoquinasa. Pero si el glucagón inhibe la glucólisis, entonces él inactivará la fosfofructoquinasa 2. Porque la regulación es recíproca. Si una señalización promueve una vía, la otra señalización la inhibe. Lo que es lo mismo. La vía contraria, que es la transformación del piruvato en glucosa, que no forma parte de este tema, pero simplemente para que tengamos una idea, que es la gluconeogénesis, que en parte es la transformación, lo podemos ver como la vía contraria a la glucólisis, pasa exactamente lo mismo. Si el glucagón promueve esta vía, la insulina inhibe esta vía. Y por supuesto, como la insulina promueve la transformación de glucosa en piruvato, inhibe la transformación del piruvato en glucosa. Porque si no, eso generaría, para la transformación de la glucosa, por ejemplo, solamente esta fase, el primer paso de la glucólisis es la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato. Para la transformación, para esto, la célula usa el ATP como donador de fosfato. ¿Ok? Entonces, esto es lo que permite la activación de la glucosa. Pero si esto empieza a ir de atrás para adelante, de atrás para adelante, de atrás para adelante, esto lo único que va a hacer es consumir energía, consumir ATP. Si al tiempo en que si en la misma célula se promueve la transformación de glucosa en glucosa 6-fosfato, al tiempo que se promueve la transformación de glucosa 6-fosfato en glucosa, la transformación de glucosa 6-fosfato en glucosa no genera ATP. Pero la transformación de glucosa en glucosa 6-fosfato consume ATP. Entonces, si eso se diera así, de una manera desregulada, esto se generaría lo que se conoce como ciclos de sustrato. Y los ciclos de sustratos son costosos. Todos los ciclos de sustratos consumen energía. La célula controla muy bien la producción energética. Y por eso, en la medida en que una señalización promueve una vía, inhibe la otra. Y lo contrario también es cierto con las contrarreguladoras. ¿Eso está claro? Sí. Creo que no mucho. No. De todas maneras, iremos poco a poco. Ajá, la otra forma de regulación, aquí se van a cumplir todas las formas de regulación. Modificación covalente, alosterismo y inducción-represión. Entonces esto tienen que describirlo de esas enzimas clave. Cada vez que veamos una vía, vamos a ver glucólisis, ustedes tienen que saber en qué célula se produce la glucólisis, en qué parte de la célula, si la vía es citoplasmática, si la vía es mitocondrial, si la vía se produce en el retículo endoplásmico. Deben saber en términos generales cuál es el panorama general de la vía, cuál es el objetivo general de la vía. Por ejemplo, en el caso de la glucólisis es la transformación de glucosa, que es un compuesto
de 6 carbonos en piruvato, que son dos compuestos, o un compuesto de 3 carbonos. Por ende, de un mol de glucosa se van a generar 2 moles de piruvato. ¿Cuáles son los sustratos iniciales? Bueno, en este caso, por ejemplo, en el caso de la glucólisis, el sustrato inicial es glucosa. ¿Cuál es el sustrato final? Piruvato. ¿Y cuáles son las enzimas clave? Que lo veremos ahorita. Y cuando yo identifico las enzimas clave, entonces yo debo saber cuál es la reacción que cataliza esa enzima clave y cómo se regula esa enzima clave. Eso tienen que saberlo de cada una de las vías que nosotros vamos a ir describiendo. O sea, como en el ciclo de Krebs, que sabemos cuáles tienen NAS, cuáles usan el ATP para generar el CDP y así. ¿Y cuáles son las enzimas regulables? ¿Qué? ¿Cuáles enzimas tienen regulación? Ok, entonces, la vía glucolítica es la vía que se encarga de oxidar la glucosa a piruvato. La vía glucolítica puede ocurrir en dos formas. La glucólisis aeróbica, que está en presencia o que se da en presencia de oxígeno, que permite la oxidación de la glucosa cuando la oxidación se da completa, ya no en la glucólisis, sino ya piruvato deshidrogenasa y ciclo de Krebs. Entonces va a permitir la transformación de la glucosa hasta CO2 y agua en el proceso completo. Pero en la vía metabólica, pues entonces el piruvato se puede convertir en acetil-CoA en el siguiente paso, en la siguiente vía metabólica o en el siguiente complejo multienzimático, que es la piruvato deshidrogenasa. Pero en ausencia de oxígeno, el piruvato va a ser el receptor de los equivalentes reductores que se van a generar. Porque si no hay oxígeno, lo que ocurre es que ese aceptor final de los equivalentes reductores, que es el oxígeno, para generar agua no está presente. Pero el NAD reducido, el NAD que se reduce en la vía metabólica, como veremos ahorita, debe ser nuevamente reoxidado. Como no hay oxígeno y no se puede reoxidar en la cadena respiratoria, entonces el aceptor de esos equivalentes reductores va a ser el piruvato. Y el piruvato se va a transformar en lactato. Esto creo que ya lo he repetido 1000 veces. Esto que es piruvato se debe reoxidar. Entonces, ¿qué hace? Estos equivalentes reductores van aquí y aquí. Esos dos, ese hidruro se va a convertir en lactato. ¿Qué sucede? Que todos los ATP que se iban a producir en cadena respiratoria por ese NAD no se van a producir. Además de que el piruvato se convierte en acetil-CoA y en ese proceso se reduce otro NAD y este acetil-CoA va a ir al ciclo de Krebs para producir lo que ustedes ya saben en relación al NAD, al FAD y a la generación de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Por supuesto, si esto pasa para acá, nada de esto se produce y este NAD que se iba a reoxidar aquí tampoco ocurre, sino que se reoxida aquí. Por supuesto, el rendimiento energético es mucho menor. Además, que produce lactato, o en este caso, como está representado allí, ácido láctico. Y el ácido láctico estimula las terminaciones nerviosas libres y causa dolor.
el calambre muscular, los calambres musculares que sufren los deportistas, se produce por la acumulación de ácido láctico. Y esos NAC que se produjeron ahí, ¿esos son los que entran por lanzadera? Correcto. Si quieren conversar, pueden hacerlo afuera. Si se van a quedar aquí, es escuchando lo que estoy diciendo. Si lo que están diciendo aporta para la clase, compártanlo con todos para que todos nos nutramos. Si no, lo que hace es el cuchicheo, lo que hace es molestar. Entonces, en el caso de la glucólisis, que ya les dije cuáles eran los sustratos iniciales y los productos finales, y las formas en que pueda ocurrir la glucólisis, es una vía citosólica. Se produce completamente en el citosol. Todas sus enzimas se encuentran a nivel citosólica. La primera enzima es la enzima que se encarga de transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato, que es la hexocinasa o glucosinasa, dependiendo de donde estemos. En el tejido muscular y la mayoría de los tejidos que hacen glucólisis, el hígado, el riñón también lo hace, la neurona también hace glucólisis. Nosotros nos reservamos aquí tejido adiposo, tejido muscular y tejido hepático solo por una cuestión netamente andragógica, pero casi todos los tejidos tienen capacidad glucolítica. En todos esos tejidos se expresa en la hexocinasa. La hexocinasa tiene la característica de que tiene un KM muy bajo, o sea que es capaz de fosforilar a bajas concentraciones la glucosa, mientras que la glucosinasa es la isoenzima o la isoforma que se expresa en el tejido hepático, que tiene la característica primordial de que tiene un KM muy alto. O sea, ella solamente va a catalizar la transformación de glucosa en glucosa 6-fosfato cuando hay altas concentraciones de glucosa. ¿Por qué? Porque el hígado, si no, esto generaría un ciclo de sustrato. Sería un ejemplo. Si nuestro hígado expresara hexocinasa, eso generaría un ciclo de sustrato. Pues la idea es, en estado de ayuno, la idea es que la glucosa que se produce salga. Y para que salga tiene que ser glucosa. No puede ser glucosa 6-fosfato, tiene que ser glucosa. Entonces, esto generaría un ciclo de sustrato muy costoso para la célula hepática. No ocurre porque la forma o la isoforma que se expresa tiene una afinidad muy pobre por la glucosa y solo cataliza la reacción en presencia de altas concentraciones de glucosa. Ok, la glucólisis se divide en dos fases. Casi todas las vías metabólicas necesitan compuestos energéticamente activos, necesitan que sus compuestos se activen. Hay distintas formas de activarlos. Una forma de activar un compuesto es fosforilándolo, generando un enlace de alta energía de fosfato. La otra forma de fosforilar un compuesto, que es lo que ocurre con mucha frecuencia con los ácidos grasos, es uniéndolo a coenzima A. Si recuerdan de la estructura de la coenzima A tiene un grupo tiol en su extremo, que es la parte que nosotros solemos ver de la coenzima A. No vemos todo el aminoácido, toda esa cadena larga que forma parte de la estructura de la coenzima A, sino que simplemente reflejamos el grupo SH, que es el que nos interesa, porque la unión o la generación de un enlace carbono-azufre genera un compuesto de alta energía. La otra forma es uniéndolo a carnitina, uniendo ácidos grasos a carnitina. Eso también produce la activación de una u otra forma del compuesto. Pero lo primero que vamos a ver, la primera fase, consiste en la fase de activación de la glucosa. Esa fase tiene la característica de que hay que hacer una inversión energética. En el caso del metabolismo de la glucosa, la célula debe invertir ATP para la activación de la glucosa para poder oxidar la glucosa posteriormente. Entonces, lo primero que ocurre es la transformación de la glucosa o la fosforilación de la glucosa
en glucosa 6-fosfato. El donador, lo dije hace un rato, el donador de ese fosfato es el ATP. Y por ende, cuando le quitamos al ATP un fosfato, se convierte en ADP. ¿Se acuerdan qué significa ATP? ¿Y ADP? Okay. Nosotros tenemos estos dos compuestos que son los dos que van a participar. Por supuesto, este está unido a otro fosfato que está unido a un azúcar que está unido a una adenina, ¿ok? Pero esto es lo que ocurre, ¿no? Lo primero que va a suceder es que de aquí va a salir este hidrógeno, de aquí sale este OH, se forma agua, y aquí se forma este enlace. Y eso es glucosa 6-fosfato, que es esta reacción que nosotros tenemos acá. Simplemente es la fosforilación. Recuerden que este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, este es el carbono 4, este es el carbono 5, este es el carbono 6. ¿Ok? Muy bien, lo siguiente que debe ocurrir es que ¿podemos volver a fosforilar este compuesto? Sí. Sí se puede, pero es más fácil fosforilar los alcoholes primarios. ¿Y aquí hay alcohol primario? Sí, el que está pegado Ya no hay. Aquí no hay alcoholes primarios, entonces necesitamos un alcohol primario. ¿Qué hace la célula para generar un alcohol primario? ¿Qué creen ustedes que pasará? ¿Qué compuesto se parece a este? La Y fructosa. tiene dos alcoholes primarios, la fructosa. Entonces, lo que hace la célula, lo que hace es transformar Es una isomerización. en su isómero. Y tenemos un alcohol primario. Y eso es lo que hace esta isomerasa, la fosfoxosa isomerasa, que transforma glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Lo que hace es redistribuir. Pero ahí tenemos la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno, la misma cantidad de oxígeno. No cambió nada, sino que los cambió de posición. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es que este grupo, este alcohol primario, es más fácil de fosforilar. Teóricamente nosotros podemos fosforilar cualquiera de los otros grupos hidroxilo de la molécula. Sin embargo, es energéticamente más favorable la fosforilación de los alcoholes primarios. Y por eso con mucha frecuencia nosotros lo que observamos es que son los alcoholes primarios los que se fosforilan. Entonces, la célula lo que hace es transformar la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato para tener otro alcohol primario. Y ese alcohol primario es posteriormente fosforilado. De la misma manera que se fosforiló este. De la misma forma. Saca una molécula de agua y forma este enlace. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el enlace entre un alcohol y un ácido? No. Este. Y este es fosfodiéster por las características de que si es un ácido, pero tenemos un grupo, un fosfato. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? Fructosa 1,6. Fructosa 1,6 Fosfato. bifosfato, porque tiene dos.
Tiene 2. Entonces fructosa 1,6-bifosfato. Ok, y aquí se termina la primera fase. Aquí se termina la primera fase, que es la fase de activación. En esta primera fase, entonces, nosotros hemos convertido la glucosa en un compuesto que está bifosforilado. Primero, fosforilándolo por la glucosinasa en cualquier tejido, en el hígado, y la hexocinasa en cualquier tejido. Y luego, entonces, la glucosa 6-fosfato isomerizándose a fructosa 6-fosfato, y esta fructosa 6-fosfato transformándose entonces fosforilándose posteriormente en una fructosa 1,6-bifosfato. Esta enzima, que es la fosfofructoquinasa 1, decirlo un poquito más lento para que... ¿Cómo? Fosfofructoquinasa 1. Hablé ahorita de la fosfofructoquinasa 2, pero la fosfofructoquinasa 1 es una de las enzimas clave porque es una de las enzimas regulables. Al igual que la actividad de la glucosinasa o sosinasa, también es un paso clave. Una de las maneras de determinar, de saber cuáles son los pasos claves, es que normalmente los pasos claves son unidireccionales. O sea, van en un solo sentido. Fíjense que esta flecha va en un solo sentido, mientras que los pasos, no es que no sean importantes, pero los pasos no regulables son bidireccionales. Van en dos direcciones. O sea, esta enzima, la fosfoxosa isomerasa o esta isomerasa, es capaz de convertir glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato y al mismo tiempo es capaz de convertir fructosa 6-fosfato en glucosa 6-fosfato. Pero la glucosinasa, que transforma glucosa en glucosa 6-fosfato, no puede transformar la glucosa 6-fosfato en glucosa, porque esta reacción que está aquí, es una reacción exergónica, libera una gran cantidad de calor. ¿Por qué? Por la ruptura del enlace gamma del ATP. Cuando se rompe ese enlace se libera gran cantidad de calor y esas reacciones muy exergónicas no son reversibles. Lo mismo que sucede aquí. ¿Vamos bien? Ok. Luego entonces nosotros pasamos o se pasa a una segunda fase que es la fase de lisis. En esta fase de lisis nosotros vamos a poder obtener energía. Entonces aquí una liasa se encarga de romper este enlace de acá para generar dos compuestos de 3 carbonos. ¿Ustedes se acuerdan qué es esto? Y ahí cuando se rompe queda ¿Se acuerdan qué es eso? ¿Cómo se llama ese compuesto? No. Dihidroxicetona. No. No tiene, ¿Dónde está la acetona no tiene allí? acetona. ¿Dónde está el grupo carbonilo allí? Ay, no es. No hay. Es un alcohol. Pero tampoco puede ser gliceraldehído, porque Pero ¿dónde tiene está el un- aldehído? No hay. ¿Cómo se llama ese compuesto? ¿Un alcohol? Ajá, un alcohol, muy bien, un polialcohol. Tiene 3 grupos OH, pero ¿cómo se llama? No, no, carbohidratos. No tiene grupo funcional. Cetónico ni aldehído. Pero ya nosotros hemos visto ese compuesto muchas veces. Sí, queda de. Ahí diga, usted se lo sabe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí sabe, sí sabe. O sea, ese está por ahí. De allí, a partir de allí, fabricamos los triacilglicéridos. A partir de allí, fabricamos los fosfolípidos. Si yo tomo 3 ácidos grasos y formo 3 enlaces éster allí, voy a producir un triacilglicérido. ¿Pero cómo se llama ese señor? Triacilglicérido. ¿Un glicerol no era? ¿Quién lo murmuró? ¿Alguien lo murmuró? Glicerol. Ese señor que está allí es glicerol. Porque es que no estoy seguro. No estoy seguro. O sea, no estoy seguro. Por eso es que.
No estaba seguro de que era un glicerol. ¿Eso es un glicerol? Eso es una molécula de Pues no glicerol. estaba seguro. Ajá, ¿qué pasa si yo No sabía, pues. Eso es como si todos saben lo que es inmoral. hacemos eso? Ahora sí, ahora sí. Hidroxiacetona. Ahora sí. Recuerden que todo el mundo se acuerda, ¿cómo se llama este grupo? Sí, carbonilo. Carbonilo. ¿Cuál es la función Cetona. química? Cetona. Cetona. Entonces, ¿qué hay aquí? Un alcohol. ¿Y cómo se llama el grupo? Hidroxilo. Y aquí, Hidroxilo. hidroxilo. O sea, que Alcoholes yo tengo primarios. aquí un dihidroxiacetona. Tengo dihidroxiacetona. Ahora, si yo esto los fosforilos, Hidroxiacetona fosfato. dihidroxiacetona fosfato. Ok. Ese es el primer compuesto. Eso es uno de los dos compuestos que se produce por la escisión de la fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ok? La dihidroxiacetona fosfato. Ahora bien, si yo el mismo compuesto, ese mismo glicerol, ¿ok? Tomo este grupo acá y lo transformo en eso. Grupo forquillo. Ajá. Gliceraldehído. Gliceraldehído. Y si ¿Qué pasó? Lo voy ahí. los fosforilos, Gliceraldehído fosfato. gliceraldehído, 3-fosfato. No es trifosfato. Porque si dijéramos Sí, tri, Porque trifosfato tendría 3 fosfatos. No tiene 3, tiene uno solo. Tres. Gliceraldehído 3-fosfato, porque recuerden que este es el grupo 1. ¿Por qué? Porque ese es el grupo. Que tiene el grupo funcional. Exacto, 2 y 3. Entonces tengo gliceraldehído 3-fosfato. Y estos señores son isómeros. Entonces ese es el primer paso. Ese es el primer paso de la segunda fase. La transformación de fructosa 1,6-bifosfato por la aldolasa, que es una liasa, a gliceraldehído 3-fosfato y hidroxiacetona fosfato. No, porque el problema es que si yo tomo este señor, Eso, mi delegada. ¿cómo lo cuento? ¿Cómo lo cuento? Si yo cuento 1, 2, 3, No se puede. o Ah, no, sí, sí. 1, 2, 3, Lo mismo. es igual. Es igual. Esto es un compuesto completamente simétrico. Pasa lo mismo con el glicerol. Tú no puedes enumerar el glicerol. Entonces, es difícil enumerar el glicerol porque si lo enumeras de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, el resultado va a ser el mismo. Va a ser exactamente el mismo. Aquí pasa lo mismo. Por eso es que no se dice dihidroxiacetona 3-fosfato, porque es que el detalle es que la dihidroxiacetona es difícil enumerar los carbonos porque no tienes un punto de referencia. Tú puedes decir dihidroxiacetona fosfato o decir dihidroxiacetona 3-fosfato y a la hora de la verdad es lo mismo. Entonces se omite la numeración. Son iguales, de adelante para atrás. Ok, entonces se producen 3 compuestos, dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, y puede pasar dos cosas. Con este señor, con la dihidroxiacetona fosfato, si nosotros estamos en tejido adiposo, a partir de esa dihidroxiacetona fosfato se puede sintetizar glicerol fosfato para ese glicerol fosfato ser utilizado para la síntesis energética. Si nosotros tomamos este grupo y lo reducimos,
eso ya no es gliceraldehído, no es ya dihidroxiacetona. ¿Por qué? Porque desapareció el grupo carbonilo, pasa a ser glicerol, glicerol fosfato, simplemente reduciendo este grupo. Eso es una reacción de oxidorreducción dependiente de NADP, que ocurre en el tejido adiposo, Entonces, de allí, a partir de esa dihidroxiacetona fosfato, el tejido adiposo sintetiza el glicerol fosfato para la síntesis de triglicéridos. El hígado también lo hace. Pero en los tejidos energéticos, en presencia de insulina y en tejidos que necesitan energía, la dihidroxiacetona fosfato se va a isomerizar a gliceraldehído 3-fosfato. Lo que resulta en lo siguiente: a partir de aquí, por mol de glucosa, nosotros estamos obteniendo 2 moles de gliceraldehído 3-fosfato. De manera que todas las reacciones que ocurren de aquí en adelante se dan por duplicado, por mol de glucosa. ¿Por qué se dan por duplicado? Porque se están generando 2 gliceraldehído 3-fosfato por cada molécula de glucosa que entró a la vía glucolítica, y a partir de allí todo ocurre por duplicado. Si nosotros vemos que se reduce un NAD, se están reduciendo 2. ¿Por qué se están reduciendo 2? Porque esa reacción se está dando 2 veces. Solo que uno coloca 2 NAD oxidados, pasan a 2 NAD reducidos para facilitar la cosa. ¿Ok? Pero cuando vayamos a sacar la cuenta, debemos saber que se van a producir el doble de los sustratos o el doble de los productos que nosotros vamos a mencionar. Sí estamos bien, ¿verdad? Sí me están siguiendo. Ahí vamos, a paso lento. O sea, en ese momento que ocurre la ruptura y quedan las 2 moléculas, entonces eso que se va a isomerizar a glicerol 3-fosfato para que sean las 2 moléculas. Sí. Refiriéndose a esa vía, porque la hidroxiacetona fosfato se isomeriza a gliceraldehído 3-fosfato. Y ahora tenemos 2 moléculas. Y hay 2 moléculas. Entonces, a partir de aquí comienza la célula a recuperar el gliceraldehído 3-fosfato en una reacción de óxido-reducción, catalizado por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que es dependiente de NAD oxidado, va a pasar a 1,3-bifosfoglicerato. Se va a producir 2 moles de NAD reducido. ¿Para dónde van estos NAD? Lanzadera, cadena respiratoria. ¿Ok? El 1,3-bifosfoglicerato se va a transformar en 3-fosfoglicerato, va a ceder un fosfato. Ese fosfato que se cede se utiliza para formar nuevamente o formar un enlace entre el fosfato beta y este nuevo fosfato donado del 1,3-bifosfoglicerato y generar una molécula de ATP. Necesitamos ADP y vamos a generar 2 moléculas de ATP. Recuerden que aquí estamos todos por duplicado. O sea que las 2 moléculas de ATP que se invirtieron al principio, la primera para la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato y la segunda para la transformación de la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, se recuperaron ya aquí. O sea que de aquí para adelante todo es ganancia. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, este trifosfoglicerato, el fosfato en la posición 3 no es tan favorable desde el punto de vista energético, de forma que la fosfoglicerato mutasa, que no es más que una isomerasa, va a mover el fosfato de la posición 3 a la posición 2 del fosfoglicerato, y luego va a ocurrir una reacción de deshidratación para transformar este 2-difosfoglicerato en fosfoenolpiruvato. El fosfoenolpiruvato va a resultar en donador de ese grupo fosfato. Recuerden que el objetivo es piruvato, ¿ok? Tenemos un fosfoenolpiruvato, o sea que tiene un fosfato dentro de su estructura. Yo quiero generar piruvato, o es lo que necesito. Entonces la piruvatocinasa va a catalizar la transferencia, como toda cinasa, del grupo fosfato del fosfoenolpiruvato a otra molécula, a otras 2 moléculas de ADP para generar ATP y piruvato. Y así llegamos al piruvato.
Bien. ¿Ok? Y ahí terminó la Esto es exactamente lo mismo pero en la estructura. Recuerden que las hexosas y las aldohexosas y cetohexosas no existen en forma lineal. Yo lo representé en la forma lineal para que ustedes lo vieran, pero realmente esto ocurre en las formas cíclicas de la glucosa y de la fructosa. Pero no es más que lo mismo. Esto es glucosa. La glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato por la hexocinasa o la glucosinasa, dependiendo si estamos en tejidos extrahepáticos o en el hígado. Luego la glucosa 6-fosfato, fíjense que esto es, ¿cómo se llama el anillo? Ajá. Pirano. Se va a transformar en este anillo porque va a pasar de ser glucosa 6-fosfato, a fructosa 6-fosfato. ¿Okay? Luego esa fructosa 6-fosfato en la posición 1 va a ser fosforilada por siendo el ATP el donador de fosfato para generar fructosa 1,6-bifosfato, y luego esta fructosa 1,6-bifosfato es escindida por una liasa en una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y una molécula de glicerol 3-fosfato. Esta de hidroxiacetona fosfato, perdón. Esta de hidroxiacetona fosfato puede dar glicerol 3-fosfato en los tejidos en donde se produce síntesis de ácidos grasos, pero en los tejidos metabólicamente energéticos una isomerasa transforma el gliceraldehído 3-fosfato, la hidroxiacetona fosfato, en gliceraldehído 3-fosfato. Luego ocurre la primera reacción de óxido de reducción, en donde el gliceraldehído 3-fosfato se va a transformar en 1,3-difosfoglicerato. Se van a tomar los equivalentes reductores para pasarlos al NAD oxidado, que va a pasar a su forma reducida, y este compuesto bifosforilado va a ser el donador del fosfato en la posición 1 a una molécula de ADP para transformarla en ATP, 2 moléculas de ATP. Entonces tenemos los primeros 2 moles de ATP generados. Luego esto va a generar 3-fosfoglicerato porque quitamos el fosfato de la posición 1. Ahora una isomerasa pasa el fosfato de la posición 3 a la posición 2 para generar 2-fosfoglicerato. Hay una deshidratación para transformarlo en fosfonol piruvato, y ese fosfonol piruvato se va a transformar en piruvato cediendo el grupo fosfato a otro ADP para generar otros 2 moles de ATP. Profe, me tengo que saber la vía. ¿Ustedes qué creen? Claro. Si usted se la aprendió, nosotros también. Demoras. Por lo menos el resultado general y las enzimas claves, las enzimas que catalizan la fosfotransferencia, todas estas enzimas son enzimas claves. Si una enzima es unidireccional, señores, eso tienen que saberla, porque tienen que conocerla. Porque la vamos a ver ahorita aquí y nos vamos a tropezar otra vez con ellas cuando veamos gluconeogénesis apurados, porque ya se acaba el tiempo por allá dentro de unos meses, después de agosto, cuando ustedes hayan degenerado todo el conocimiento de bioquímica adquirido en estos meses. Esta es lo correcto. No solo bioquímica. Ok, existen varias enzimas claves en la regulación de la glucólisis. La hexocinasa, glucosinasa tienen una regulación importante en los diferentes tejidos, y así, por ejemplo, la dieta con carbohidratos aumenta la actividad de la glucosinasa porque aumenta la actividad de la señalización de la insulina. La actividad de la glucosinasa es estimulada precisamente por la insulina. La hexocinasa no es tan dependiente de la señalización insulínica, y el principal represor, este es el principal inductor, o sea, la señalización de insulina promueve la expresión del gen de la glucosinasa en el hígado, mientras que el glucagón, mediante la generación de AMP cíclicos y toda la cascada de señalización que va desde el AMP cíclico a todo lo que ustedes ya se saben perfectamente hasta llegar al núcleo, es capaz entonces de reprimir la actividad enzimática o la expresión
de ese gen. La fosfofructoquinasa 1 es una de las enzimas claves en la regulación, sobre todo es importante en el hígado, porque es la fosfofructoquinasa 1 la enzima que va a hacer como el switching entre glucólisis, que es la transformación de la fructosa 1-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, o la transformación en la dirección opuesta, la transformación de la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato en la gluconeogénesis. Lo veremos un poquito más adelante. Ya esto de acá es piruvatocinasa, que es regulación de la vía un poco más abajo. Ok, en el hígado nosotros tenemos una enzima súper clave que se encarga, o sea, la regulación clave es la regulación de la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en este caso, que es lo que estamos viendo nosotros, que es la enzima que se encarga, la fosfofructoquinasa 1 es la enzima que se encarga de transformar la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato antes de la lisis. ¿Ok? Eso ocurre en la glucólisis, pero resulta que la gluconeogénesis, que es una vía opuesta o inversa, debe transformar la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Y para la regulación de esto, la actividad de la fosfofructoquinasa 1 es sumamente importante. Y la actividad de la fosfofructoquinasa 1, o la fosfofructoquinasa 1, es una enzima que tiene una regulación alostérica. Y el regulador alostérico positivo de la actividad de la fosfofructoquinasa 1 es la la fructosa 2,6-bifosfato. Entonces, la fructosa 2,6-bifosfato se une a la fosfofructoquinasa 1, al sitio alostérico de la fosfofructoquinasa 1, y promueve su actividad, o activa a la fosfofructoquinasa 1. Cuando no está presente, la fosfofructoquinasa 1 no está activa. La enzima que se encarga de producir fructosa 2,6-bifosfato y lo hace a partir de fructosa 6-fosfato, convirtiéndola en fructosa 2,6, en lugar de 1,6, 2,6, es la fosfofructoquinasa 2. La fosfofructoquinasa 2, el 2 les hace una idea, coloca un grupo fosfato en la posición 2. Esto eleva la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, y la fructosa 2,6-bifosfato genera un efecto regulador alostérico positivo sobre la actividad de la fosfofructoquinasa 1, que es la que se encarga de convertir fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. Es un medio trabalengua. Vamos otra vez. La enzima clave es la fosfofructoquinasa 1, ¿ok? Que transforma fructosa 1-fosfato en fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ok? Esta es la enzima clave. La fosfofructoquinasa 1 tiene una regulación alostérica, y el regulador alostérico positivo es la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Quién sintetiza fructosa 2,6-bifosfato? La fosfofructoquinasa 2. ¿Ok? La fosfofructoquinasa 2 transforma fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-bifosfato, y esta fructosa 2,6-bifosfato es el regulador alostérico positivo de la actividad de la fosfofructoquinasa 1, que es la enzima de la glucólisis. ¿Sí? ¿O no? Ok, vamos otra vez.
Vía glucolítica. La vía glucolítica es glucosa 6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato. Y el siguiente paso es transformar fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Ok? ¿Quién transforma la fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato? Es la fosfofructoquinasa 1, que es la enzima de la vía glucolítica. ¿Ok? Ahora, esa enzima, que es una enzima clave en la regulación recíproca de la glucólisis y la gluconeogénesis en el hígado, nosotros solamente vamos a ver un lado de la vía, ¿ok? Es una enzima que tiene una regulación alostérica, y el regulador alostérico de la fosfofructoquinasa 1 es la fructosa 2,6-bifosfato, ¿ok? Todo lo que aumente los niveles de fructosa 2,6-bifosfato conllevará un aumento de la actividad de la fosfofructoquinasa 1. ¿Sí? Sí. Bien hasta aquí. Ok. La enzima que transforma la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-bifosfato es la versión 2 de la fosfofructoquinasa. La prima de esta. Pero es la versión 2. No la versión 1, sino la versión 2. Ella toma fructosa 6-fosfato y le coloca un fosfato en la posición 2 y genera fructosa 2,6-bifosfato. Y esa fructosa 2,6-bifosfato al aumentar será el regulador alostérico positivo de la fosfofructoquinasa 1. ¿Quién activa la fructosa 2,6-bifosfato? La insulina. ¿Ok? La insulina, por su cascada de señalización, promueve o activa una fosfatasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un momento. No puedo ir tampoco tan lento. No, pero es que después de que digo el regulador alostérico positivo. Ok, eso lo entendí. Pero ¿dónde entra la insulina? Ya vamos para allá. La fosfofructoquinasa 2 es una enzima que es activa desfosforilada. ¿Ok? Desfosforilada es activa. Desfosforilada es activa. Vamos a dejarlo así, ¿no? Vamos a dejarlo en activa. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que la insulina, cuando todo esto ocurre dentro de una célula, cuando la insulina se une a su receptor, eso genera cascada de señalización, IRS1 y toda la vía de la AKT, proteinquinasa B, que ustedes se saben perfectamente. Yo estoy seguro de ello. ¿Ok? Esta va a activar a una fosfatasa. Termina activando a una fosfatasa que remueve el fosfato de aquí para que ella se active. ¿Ok? Y pase a comenzar a catalizar la transformación de fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6-bifosfato, y la fructosa 2,6-bifosfato activa la fosfofructoquinasa 1 y se promueve la glucólisis. ¿Sí? Sí, ya. Ok. ¿Qué pasa? Que si, por el contrario, nosotros ya dejamos de comer y no hay insulina, ¿ok? Proteína G. Si, por el contrario, el glucagón se une aquí, el glucagón va a promover toda la cascada de señalización que va a llevar a la activación de la adenilato ciclasa y el aumento de los niveles de AMP cíclico. Y el AMP cíclico activa la PK, proteína quinasa. ¿Proteína quinasa? A. Y esa proteína quinasa A, ¿qué hace? Le pone un fosfato Fosforila la fosfofructoquinasa para inactivar. 2. El detalle acá es que cuando la fosfofructoquinasa, la proteinquinasa A fosforila la fosfofructoquinasa 2, no solamente es que la inactiva, sino que la transforma
en la fructosa 1,2,6 bifosfatasa. Bueno, claro, el grupo fosfato cambia más. Al fosforilarla no solamente es que se inactiva, sino que la misma enzima, que es fosfofructoquinasa 2, es fructosa 2,6 bifosfatasa. O sea que no solamente es que va a dejar de producirse fructosa 2,6 bifosfato, sino que va a comenzar a degradar la fructosa 2,6 bifosfato que hay en fructosa 6-fosfato. En lo que los niveles de fructosa 2,6 bifosfato bajan, entonces esto se pierde. Y la fosfofructoquinasa 1 se inactiva. Y se para la glucólisis. Ya no hay flujo de sustratos a través de la glucólisis. Pero es la misma enzima, no son dos enzimas. Que normalmente es una enzima que fosforilada, que si desfosforilada es activa cuando la fosforilan se inactiva. Y otra enzima que de fosforilada es inactiva y al fosforilarla se activa. No, aquí es la misma enzima. La misma enzima, la misma fosfofructoquinasa 2, cuando es fosforilada se transforma en la fosfatasa. Ella misma se transforma en la fosfatasa y no solamente es que deja de producirse fructosa 2,6 bifosfato, sino que lo que existe se comienza a degradar para disminuir los niveles de fructosa 2,6 bifosfato e inhibir la actividad de la fosfofructoquinasa 1, a la vez que se promueve la actividad de la otra enzima, o sea, la enzima que hace esto. La enzima que transforma la fructosa 1,6 bifosfato en fructosa 6-fosfato, que se llama fructosa 1,6 fosfatasa. ¿Sí? Entonces, recordamos que durante la activación hay la inversión de 2 moles de ATP, pero durante la fase de lisis, entonces se produce 2 moles de NAD reducido y se van a producir 4 moles de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Aquí uno, aquí uno, no, aquí uno y no hasta el otro, y aquí el otro. Esto ya lo expliqué, no me voy a detener explicando aquí. Ok. Si algo se repite muchas veces, ¿verdad? Si algo lo ven y lo vuelven a ver, tiene un propósito. El hecho de que se ponga una y otra y otra y otra vez, es que ustedes tienen que saber hacer esto, entender esto e interpretar esto como se saben la cédula, el número de teléfono del novio y de la novia, la fecha de nacimiento, el aniversario de novio, todas esas cosas. Así como se saben todo eso, se tienen que saber esto. Que les diga algo. El hecho de que la lámina aparece una y otra y otra. Okay. ¿Cuál es el destino del piruvato? ¿Qué pasa con el piruvato? Okay, ya transformamos la glucosa en piruvato. Ahora, ¿cuál es el destino de ese piruvato? Ese piruvato debe convertirse en acetil-CoA. ¿Okay? Es una reacción de descarboxilación oxidativa. O sea, parece algo muy simple convertir un compuesto de 3 carbonos, convertirlo en un compuesto de 2, parece ser muy sencillo, ¿no? Convertir esto. No se aterren, en esto no pareciera tan complejo, simplemente es lo que pasa es que en primer lugar no se convierte de piruvato a acetilo, sino que se convierte en
acetil se convierte en acetil-CoA, ¿ok? No solamente es que entonces nosotros necesitamos aquí, en esta reacción acá, necesitamos que entre coenzima A, que ya ustedes conocen, estoy seguro de eso. No solamente es que necesitamos eso, sino que todos los procesos de descarboxilación de los compuestos orgánicos necesitan de biotina, que es una... necesitamos realmente TPP. ¿Ok? Que deriva de la vitamina B1. ¿Ok? Y necesitamos NAD en su forma oxidada. Y necesitamos otro compuesto que se llama lipoamida. Porque esta reacción no es una reacción de una sola enzima, porque la piruvato deshidrogenasa realmente son 3 enzimas. Es un complejo multienzimático. Entonces, este complejo multienzimático es altamente activo bajo el control insulínico, porque la cascada de señalización de insulina promueve la desfosforilación del complejo y por ende la actividad del mismo. Ocurre en la mitocondria, a nivel de la membrana mitocondrial interna. Y bueno, aquí dice que es análogo al complejo alfa-cetoglutarato, pero nosotros no vimos en detalle el complejo alfa-cetoglutarato en ciclo de Krebs, sino que vamos a ver ahorita la reacción en la piruvato deshidrogenasa. Pero la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato es muy parecida, es muy similar. El complejo multienzimático tiene las mismas 3 enzimas, necesita de todas esas coenzimas para poder llevarse a cabo. Sus productos finales van a ser acetil-CoA, una molécula de NAD reducido, y por supuesto una molécula de CO2 que resulta de la salida de ese grupo o de ese carbono del piruvato. Ok, ¿qué pasa? Que los NAD van a la cadena respiratoria, ¿necesitan lanzadera? Claro. No va a entrar. Sí, estos NAD necesitan lanzadera. Sí. 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 No, ya, pero No sé. No voy a decir ni sí ni no, no sé. No, porque ocurre en la mitocondria. No, porque ya se está produciendo dentro de la matriz mitocondrial. El complejo está pegado a la membrana mitocondrial o asociado, asociado a la membrana mitocondrial interna. Entonces, esto se lleva a cabo por un complejo multienzimático, son 3 enzimas. Los complejos en nuestras células, pero por lo menos en las células, en animales más abajo, son 3 enzimas independientes. En nuestro caso, es un complejo multienzimático, quiere decir que las 3 enzimas tienen que estar juntas para que funcione. Si nosotros utilizamos una proteasa para dividir específica, para separar las 3 enzimas por separado son infuncionales. Necesitan de estar unidas para poder catalizar la reacción. Esto es más o menos como la idea de una cadena de ensamblaje. La cadena de ensamblaje en donde un primer compuesto o una primera enzima transforma un producto, un sustrato en su producto, y luego ese producto es el sustrato de la siguiente enzima, y el hecho de que las enzimas estén juntas, físicamente juntas, en el espacio, optimiza la reacción que ellas van a llevar a cabo. Las 3 enzimas son estas 3, la piruvato deshidrogenasa o piruvato descarboxilasa, que es la que cataliza la reacción de descarboxilación, y pido perdón por el error, no es biotina, es tiamina, y necesitamos el pirofosfato de tiamina, el TPP, que deriva de la vitamina B1, que ya veremos un poquito más adelante. La segunda enzima es la hidrolipoil transacetilasa, que deriva tiene 2 coenzimas, el ácido lipoico o la lipoamida, la formación de la lipoamida, y la coenzima A, que como ya vimos anteriormente en el proceso, en las clases anteriores de oxidorreducción,
deriva del ácido pantoténico, que es la vitamina B5, y la hidrolipoil deshidrogenasa, que tiene dos coenzimas, un FAD, pero que en este caso no está libre, sino que está unido a la enzima propiamente dicha, y necesitamos de NAD oxidado, que deriva de la niacina, que es la vitamina B3, pero ya este sí está libre. Pregunta curiosa. El hecho de que FAD sea B2 y NAD sea B3, ¿tiene relación con que una produce 3? No, el orden en el que se enumeraron fue el orden en el que se fueron aislando, en el orden en el que se fueron descubriendo. Primero descubrieron la tiamina, por eso tiamina es B1. Después descubrieron la flavina, la riboflavina, que por eso es B2. Y después descubrieron la niacina, o se describió la niacina, por eso es B3. O sea, el orden de B1, B2, B3, B5, B6, B12 es el orden en el que se descubrieron. Y los huecos, porque la numeración no es completa del 1 al 12, los huecos es por compuestos que inicialmente se describieron como vitaminas del complejo B, que después se descubrieron que no eran vitaminas. O sea, que no son sustancias nutricionalmente esenciales. Por eso los huecos. Por eso la numeración no es completa y seguida de la B1 a la B12. Los huecos son sustancias, algunos complejos que se descubrieron, que se dieron cuenta después que no son vitaminas para nosotros. Entonces, la tiamina es la B1, la vitamina B1, deriva de los granos principalmente. Necesitamos aproximadamente 1.5 miligramos de tiamina, y esta es la forma de absorción. La forma activa es el pirofosfato de tiamina y va a catalizar todas las reacciones de transferencia de residuos alquilos. La estructura de la tiamina tiene, en primer lugar, tiene dos anillos heterocíclicos que están unidos entre sí. De estos es el tiazol, el anillo que nos interesa, aunque los dos son metabólicamente activos. Este anillo es el que nos interesa porque este anillo actúa en los procesos de descarboxilación, actúa como un sumidero de electrones para que los enlaces puedan romperse y formarse o reorganizarse en los enlaces. Esta es su forma inactiva, esta es su forma activa de ese anillo. Fíjense que esto es lo mismo que esto está pegado aquí. O sea que esto aquí se reproduce aquí, solo que no lo están colocando en la imagen para que podamos ver la diferencia entre esto y aquello. Ok, la tiamina se debe fosforilar. Esto que tenemos acá, que es la tiamina, debe fosforilarse, y la fosforilación es por la donación de dos grupos fosfatos a partir del ATP para dar origen a AMP y el difosfato de tiamina o pirofosfato de tiamina. Cualquiera de las dos cosas es correcto, cualquiera de los dos nombres. No les voy a explicar la diferencia. Existen varias enzimas que dependen de tiamina, como la piruvato descarboxilasa, que conoceremos más ahorita, la transacetolasa, y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que está en el ciclo de Krebs, y la piruvato deshidrogenasa. Ok, esa es la estructura general de la piruvato deshidrogenasa. Como le digo, un complejo multienzimático. Cada una de las enzimas están unidas entre sí. Yo creo que yo no coloqué aquí la microfotografía, no. Ok, en la reacción general, lo primero que va a ocurrir es que se va a catalizar la descarboxilación del piruvato, y es catalizada por la piruvato descarboxilasa, que es la que es dependiente del difosfato de tiamina. En primer lugar, este piruvato se va a unir al difosfato de tiamina para dar origen entonces a el pirofosfato de tiamina hidroxilado, y luego entonces esto va a sufrir la descarboxilación del grupo carboxílico para entonces dar origen al acetilo unido a la enzima. ¿Qué va a suceder con ese acetilo? Ese acetilo va a ser transferido luego al residuo del ácido lipoico, que se encuentra unido a la segunda enzima,
que es la de dihidroacetil transacetilasa. Este anillo que está acá es un anillo que está cerrado. Para poder recibirlo debe abrirse el anillo para poder recibir entonces este acetilo, que es estos dos carbonos que están acá, y este carbono va a dar origen al CO2 que se libera al medio, y un hidrogenión que es el que va a ser colocado en la segunda posición del anillo de la lipoamida. Luego, en un segundo paso, esta enzima, luego de recibir el acetilo, la enzima lo que hace es transferir ese acetilo a la coenzima A para dar acetil-CoA. Pero yo tengo ahora un anillo que está abierto, y este anillo abierto, que recibió un equivalente reductor en esta reacción, debe ser nuevamente cerrado, debe ser reoxidado para que la lipoamida pueda volver, el ácido lipoico pueda nuevamente actuar. Entonces, para ello, estos equivalentes reductores, si lo ven con un poco más de detalle en otros libros, aquí no se ve, existen dos residuos de lipoamida. Entonces, el primer residuo recibe los equivalentes reductores y el acetilo, cede el acetilo a la coenzima A, luego de haberla transferido entre los dos residuos de lipoamida. Pero eso es un detalle que no importa al final de cuentas. ¿Y qué sí sucede? Bueno, que estos equivalentes reductores se van a entregar al FAD de la tercera enzima, que es la dihidrolipoil deshidrogenasa, pero este FAD no está libre, este FAD está unido a la enzima. Al final de la reacción, el ácido lipoico está en su forma oxidada de nuevo, pero los equivalentes reductores están en el FAD. Finalmente, esta dihidrolipoil deshidrogenasa va a ceder estos equivalentes reductores al NAD para volver a su forma oxidada, y el NAD queda en su forma reducida, y estos equivalentes reductores van a la cadena respiratoria. ¿Qué se produce al final? Se produce una molécula de CO2, una molécula de acetil-CoA y una molécula de NAD reducido. ¿Para dónde va ese NAD reducido? Para la cadena respiratoria, para generar las tres moléculas de ATP. La reacción, el resumen de la reacción es esta: piruvato en presencia de coenzima A, NAD oxidado, y dependiendo de el pirofosfato de tiamida, el ácido lipoico del FAD, van a generar un NAD reducido, una molécula de CO2 y un acetilo unido a la coenzima A o acetil-CoA. El complejo de la piruvato deshidrogenasa tiene una regulación muy estrecha. Existe una cinasa que se llama piruvato cinasa, que es la que se encarga de fosforilar a la piruvato deshidrogenasa para inactivarla. Por lo que existe una fosfatasa, que es la que activa la insulina. La insulina activa una fosfatasa para que remuevan el fosfato de la piruvato deshidrogenasa de la primera enzima, para entonces pasarla a su forma activa. Por eso la insulina promueve entonces la actividad de la piruvato deshidrogenasa, mientras que las contrarreguladoras inhiben la actividad de la piruvato deshidrogenasa, porque igual una cascada de cinasas va a terminar generando la fosforilación de la piruvato deshidrogenasa para su inactivación. Es importantísimo que esto es una forma de regulación, pero la principal forma de regulación de la piruvato deshidrogenasa es su regulación por retroalimentación negativa. El mismo acetil-CoA resulta en el principal regulador negativo de la actividad de la piruvato deshidrogenasa. Cuando hay mucho acetil-CoA, la piruvato deshidrogenasa se inactiva por retroalimentación negativa. Y este es el regulador más importante, sobre todo cuando vamos a ver la regulación en hígado. Y por otro lado, el NAD reducido y los niveles elevados de ATP producen una regulación negativa también de la piruvato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho NAD reducido, quiere decir que es un indicador indirecto de que los requerimientos energéticos de la célula están completos. Entonces, por eso se inactiva. Y el ATP es un regulador, es un indicador directo de que los requerimientos energéticos celulares están
es tan completo. El calcio regula positivamente la actividad de la piruvato deshidrogenasa. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué el calcio es tan importante? Para madurar la insulina. No. El calcio es sumamente importante porque es uno de los mediadores de la contracción muscular. Entonces, en el músculo, el calcio, los niveles elevados de calcio indican de que el músculo se va a contraer y que por ende necesita energía. Por eso el calcio es un regulador, no por eso, pero es para que recuerden que el calcio es un regulador positivo de la actividad de la piruvato deshidrogenasa. Altos niveles de calcio van a promover la actividad de la piruvato deshidrogenasa. Fijémonos entonces cómo nosotros podemos calcular el rendimiento energético de la glucólisis, solamente la glucólisis. La glucólisis va ¿de dónde a dónde? ¿Cuál es el sustrato de la glucólisis? La glucosa. ¿Va del citosol a la mitocondria? No es Aquí, glucosa. glucosa. ¿Y el producto? Piruvato. El producto es piruvato, glucólisis, simplemente glucólisis. Durante la glucólisis aeróbica se va a producir un mol de NAD reducido y se van a utilizar y se van a producir 2 ATP por fosforilación a nivel de sustrato, 4 ATP por fosforilación a nivel de sustrato, se consumen 2 en la fase de activación. Entonces, si vemos el rendimiento energético de la glucólisis aeróbica, esto va a producir una ganancia neta de 8 ATP. ¿Por qué? Porque se producen, recuerden que aquí son 3 y se producen 2 por vía, o sea, si vemos solamente uno de los lados de la cascada, ¿no? Pero recuerden que tienen que multiplicarlo por 2 porque tanto el NAD, la producción de NAD reducido, como la producción de ATP se produce después de la lisis. O sea, se produce después de que la glucosa se ha convertido en 2 moles de gliceraldehído trifosfato. Entonces, eso produce 10, si le restamos los 2 que usamos, la ganancia neta son 8. 8 moles de ATP por oxidación de glucosa a piruvato, simplemente hasta piruvato. Mientras que el rendimiento energético de la glucólisis anaeróbica se van a producir solo estos 2 ATP, no se van a producir estos ATP porque no hay oxígeno, sino que por el contrario de estos NAD se le van a entregar al piruvato y lo van a transformar en lactato. Estos 2 se multiplican por 2 porque recuerden que esta fosforilación a nivel de sustrato ocurre en 2 reacciones, pero ocurre en 2 reacciones por molécula de gliceraldehído, de gliceraldehído trifosfato, lo que va a producir entonces 4 ATP, pero si le restamos los 2 que usamos en la primera fase, solamente tenemos una ganancia neta de 2. Todavía produce energía, pero mucho menos eficiente. Y a todas estas, ya el piruvato se quedó en lactato. Ya el piruvato no va a ir a piruvato deshidrogenasa, no se va a producir el NAD que se produce en la piruvato deshidrogenasa, ni esos 3 ATP que se van a producir por ese NAD reducido, ni se van a producir los ATP que se obtienen porque el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. El rendimiento energético es mucho menor. Eritrocito, porque no tiene mitocondria, ¿cierto? Ocurre en el eritrocito, sí. Y también puede ocurrir en la célula muscular hipóxica, en la célula muscular que no tiene oxígeno. Por eso es que uno de los efectos fisiológicos del entrenamiento es que mejora el aporte de sangre a la célula muscular, porque mejora el aporte de oxígeno y el aporte de nutrientes, en la medida en que se va produciendo el condicionamiento físico. Por eso es que si intentamos correr un maratón aquí todos nosotros, caminar, no creo que corramos un maratón, tal vez lo caminemos, pero vamos a terminar todos acalambrados. ¿Por qué? Porque se va a producir gran cantidad de lactato. Va a llegar a un punto en donde ya no vamos a poder seguir aportando el oxígeno al músculo y sencillamente comience a... Sí, eso es una forma de fermentación, eso lo hacen también las levaduras. Las levaduras también hacen eso. Por eso es que las levaduras tienen también un metabolismo anaerobio y por eso es que nosotros le echamos levadura a la masa para que crezca la masa.
simplemente lo que producen es gas y eso aumenta el volumen de la masa. ¿Preguntas? Bueno, no sé si puede explicar un poquito sobre, o sea, la parte de lo que mencionó ella sobre la sangre, cómo ocurre en ese proceso. Eso sería que anaerobio. La glucólisis anaerobia, sí, ocurre en los eritrocitos. Los eritrocitos son células que no tienen mitocondrias, tienen muy poca capacidad oxidativa. Entonces, la glucólisis que se produce en los eritrocitos es básicamente una glucólisis anaerobia. Pero el eritrocito tiene un GLUT1. Entonces capta glucosa incluso a bajas concentraciones. Y tampoco es muy energéticamente demandante el eritrocito. ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra duda? Por favor, lleguen a sus casas y revisen esto de una vez, llegando. Dedíquenle la primera hora de estudio de hoy o la última hora de estudio de hoy a revisar esto en sus libros, desde hoy mismo, para fijar el conocimiento. O sea, si leyeron algo antes de venir a clase, que no creo, si leyeron algo, ahí se expusieron la primera vez. Ahora tienen la orientación de qué es lo que tienen que estudiar. Lleguen a estudiar para fijar. Créanme que si lo hacen es más fácil. Bueno, la próxima semana, el martes, veremos entonces lo que nos queda de metabolismo de carbohidratos. O sea, nos queda glucogénesis y nos queda glucosa, sí, la vía de la pentosa fosfato. Como las dos vías son cortas, empezaremos con digestión y absorción de líquidos y metabolismo y lipoproteínas.